Los 4 de élite, sin embargo, recibieron el 6º rango, un paso que los separaba de la multitud como el borde de un acantilado. Ninguno de los cadetes restantes podía derrotarlos, no limpiamente, no de forma consistente, no sin suerte. Sostener ese rango a su edad era prueba de un verdadero estatus de élite, del tipo que los reinos temen en silencio. Detrás del valiente cadete, Lady Lorena Beowulf se acercó con pasos medidos, su presencia compuesta e inconfundiblemente noble. A medida que se acercaba, sus ojos se entrecerraron ligeramente, captando cada detalle. Pensó que Jan había cambiado mucho en los últimos 2 años, más agudo, más firme y más difícil de leer. Estudiando al alto joven, la noble se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto a Jan de cerca. Su cabello había crecido considerablemente, cayendo de una manera que lo hacía parecer tanto más salvaje como extrañamente refinado. El tiempo lo había estirado, no solo en altura, sino en una gravedad silenciosa. Jan, el cazador de monstruos que una vez se sintió como un par imprudente, miró a Lady Lorena Beowulf y notó cambios propios. Ella había madurado, su expresión menos impulsiva, su postura más segura. La chica de antaño seguía allí, pero ahora estaba envuelta en aristas más afiladas. Lorena comenzó a hablar, pero el recuerdo de lo ocurrido con Cruel se le atascó en la garganta y estranguló la frase antes de que pudiera terminar. Jan le dijo suavemente que no se preocupara, con un tono lo bastante calmado como para estabilizar una mano temblorosa. Añadió que llevaba ungüento consigo, por si ella se sentía mal, ofreciendo preparación como cortesía silenciosa. Los pensamientos de Lorena se arremolinaron. ¿Por qué haría Jan algo que nadie le había pedido? El gesto parecía práctico, pero sospechosamente oportuno. ¿De verdad esperaba que ella perdiera una pelea contra Cruel o estaba viendo peligros que ella no quería admitir que existían? La irritación cruzó su rostro y le espetó que no actuara como si hubiera ganado solo por ostentar el 5º rango. Un rango, insistió, seguía siendo solo un número, tinta en una página, una etiqueta clavada en una persona viva. Su orgullo empujó las palabras con más fuerza de la que pretendía. Pero incluso mientras protestaba, la verdad quedaba suspendida, incontables caballeros soñaban con alcanzar el 5º rango, el reino del dominio sobre la energía interna. Era un nivel que la mayoría nunca tocaba, sin importar cuánto entrenaran. Y el único conocido por haberlo logrado a los 17 era el heredero, el príncipe heredero Leon Caballan, lo que hacía imposible minimizar el logro de Jan. Con un bufido, Lorena Beowulf se apartó de su compañero y lanzó un último comentario cortante, su nuevo peinado no le favorecía. La observación cayó con crueldad casual, como si no hubiera notado lo afilada que podía ser su lengua. La expresión de Jan se tensó por una fracción de segundo, herida hecha breve y luego oculta. Mientras caminaba por el largo corredor del dormitorio del destacamento especial, la ira de Lorena se enfrió hasta convertirse en incomodidad. El pasillo se sentía demasiado silencioso, las paredes pulidas reflejando su vergüenza de vuelta hacia ella. Paso a paso, comprendió la desvergüenza de lo que había hecho, lo innecesariamente que había herido a alguien que no había herido primero. Más adelante, el hombre que estaba de pie rió y aludió de forma punzante al logro de 5º rango de Lorena, como si presionara un moretón para probar cuánto dolía. Comentó que, debido al príncipe heredero Leon Caballan, Lorena no se había convertido en la caballero más joven de esa categoría, una lástima, dijo, con fingida simpatía. Negándose a reconocer cualquier superioridad sobre su hermano mayor, Lady Lorena Beowulf desestimó su comportamiento como una pose infantil, aunque la puya aún escocía. Momón, el mago resucitado, no creyó al principio que el 5º rango fuera una cúspide tan impactante. Para él, el poder siempre había adoptado formas distintas. Sin embargo, Jan recordaba las palabras de Lorena sobre su cabello largo, repitiéndolas como un eco no deseado. Con un suspiro reacio, admitió, aunque solo para sí mismo, que ella podría tener razón. Momón no podía entender por qué Jan, a quien todavía llamaba obstinadamente muchacho, ocultaría su poder en lugar de exhibirlo. En la mente de Momón, revelar la fuerza era el camino más rápido hacia arriba, una escalera que se subía declarando el propio valor en voz alta.
El ocultamiento parecía autosabotaje, como atenuar una antorcha en un túnel oscuro. Jan, sin embargo, creía que era mejor que nadie viera realmente la profundidad total de su poder. Se lo explicó a Momón mientras el sello mágico en su frente palpitaba débilmente, como si estuviera de acuerdo con su cautela. En un mundo que cazaba el talento, el secreto era una armadura. Con una sonrisa aguda y consciente que no alcanzó sus ojos, el joven cadete decidió un compromiso. Revelaría solo lo suficiente, únicamente la porción necesaria para atraer la atención como cebo para una polilla, mientras mantenía la verdadera llama oculta tras las sombras. El control, no el espectáculo, sería su arma. Uno de los edificios del centro de entrenamiento, alto, severo y atravesado por escaleras elevadas, yacía casi en silencio, casi desierto. Los pasos resonaban con demasiada claridad, como si los pasillos hubieran sido vaciados para un juicio privado. La quietud parecía deliberada, del tipo que hace que incluso respirar suene fuerte. El instructor jefe Damián caminaba con uno de sus asistentes, hablando en voz baja y controlada sobre cómo Jan había intimidado a los demás. Admitió que no esperaba ese tipo de impacto, especialmente no tan pronto después de regresar. La conversación llevaba el peso de una preocupación disfrazada de análisis. Damián también mencionó al lobo negro, su tono agudizándose con curiosidad, porque a Jan nunca se le había enseñado a invocar a semejante bestia. El detalle no encajaba en el plan de estudios, y los detalles que no encajaban eran los que más importaban. Ahora Damián se preguntaba si el cadete había usado la técnica de la espada del dragón oscuro, algo lo bastante peligroso como para manchar reputaciones. El asistente que seguía a su superior intentó objetar, dudando como si cada palabra pudiera ser castigada. Cambió de postura, reuniendo un valor que parecía frágil en el largo corredor. Incluso su respiración sonaba cautelosa. Disculpándose primero, el asistente, el instructor senior Jake, finalmente expresó su opinión: Damián estaba demasiado apegado a Jan. Añadió que el uso de tales técnicas prohibidas violaría las reglas del centro, sin importar quién las ejecutara. La acusación quedó suspendida en el aire como una espada desenvainada. Al escuchar cada sílaba, el instructor jefe Damián se detuvo y se giró, fijando los ojos en Jake con una claridad repentina y escalofriante. El corredor pareció estrecharse a su alrededor, como si el edificio mismo estuviera escuchando. La autoridad se asentó sobre la expresión de Damián como una pesada capa. Jake respondió de inmediato, aún sin saber qué tipo de tormenta acababa de convocar. Sus palabras salieron demasiado rápido, como si la velocidad pudiera protegerlo de las consecuencias. Intentó mantenerse firme, pero el miedo temblaba bajo su columna. Damián pensó que Jake se había vuelto imprudente y le recordó, fríamente, su reciente ascenso a Instructor Senior. Luego preguntó, con énfasis mordaz, desde cuando Jake había empezado a expresar opiniones como si fueran iguales. La pregunta no era curiosidad, era una advertencia envuelta en cortesía. Jake palideció y se disculpó de inmediato, su confianza desmoronándose en su misión. Pero Damián no discutió ni dio sermones, simplemente exigió que Jake ordenara la habitación, porque era hora de que se marchara. La despedida fue rápida, y eso la hizo peor. Una vez solo, el asistente senior exhaló con alivio tembloroso, como si acabara de emerger de aguas profundas. Su mente corría, reorganizando el intercambio en algo que pudiera sobrevivir. En esa tranquila secuela, formó lo que creía que era la única conclusión razonable. Concluyó que ya no era posible confiar en el juicio del instructor jefe Damián, no cuando el apego personal había comenzado a inclinar la balanza. El pensamiento se sentía peligroso, pero se asentó con una certeza sombría. Y cuando más tarde lo compartió, los colegas a su espalda, aquellos que habían observado y susurrado, solo pudieron estar de acuerdo. La mente del instructor senior Jake volvió bruscamente a Jan como una cadena enganchada, y sus ojos destellaron con odio desnudo. El pensamiento ya no era teórico ni distante, era urgente, febril e inmediato. Deshazte de él ahora, se dijo, porque dejar que ese cadete respirara un día más era como invitar al desastre a echar raíces. Puertas imponentes se alzaban como centinelas ante la gran cámara, sus pesados marcos custodiando un mundo privado de riqueza y silencio.
Más allá aguardaba una sala vasta coronada por una lámpara extravagante, cuyas gotas de cristal atrapaban incluso la luz más tenue. El propio aire olía a lujo, madera pulida, piedra fría y antigua autoridad. En el extremo más lejano de la cámara, un joven cansado dormía sin emitir sonido sobre un sofá sobredimensionado, su respiración lenta y uniforme. El cojín lo cunaba como si hubiera sido hecho para el agotamiento mismo. En el silencio, cada ascenso y descenso de su pecho era la única prueba de que el tiempo seguía avanzando. Era Jan, ya no el cadete delgado que la gente recordaba, sino un joven guerrero que se había vuelto notablemente más fuerte durante el último año. Sus hombros eran más anchos, sus brazos marcados por músculo ganado con esfuerzo, y aún en reposo transmitía una densidad silenciosa. El cuerpo que ahora portaba parecía forjado más que simplemente entrenado. El cazador que había destrozado monstruos en las montañas de Cuchillas dormía con la calma de alguien que había mirado a la muerte demasiadas veces como para temer a los sueños. Su rostro estaba relajado, aunque una leve terquedad marcaba su ceño, como si su voluntad se negara a suavizarse por completo. Por un momento, parecía que nada en el mundo podía perturbar ese descanso pacífico. Pero algo en la oscuridad no estaba de acuerdo. Desde un rincón al que la luz de la lámpara no alcanzaba, un par de ojos débilmente brillantes observaban a Jan como un depredador estudia a su presa. Una risa suave y divertida se deslizó, silenciosa como el polvo al caer, afilada de anticipación y cruel deleite. Flotando sobre el Jan dormido estaba Momón, el hechicero resucitado cuya mirada llevaba posesión como una promesa. Para él, el cuerpo de Jan no era el recipiente de una persona, sino un premio, algo destinado a ser reclamado, ocupado y usado. Su presencia oprimía la habitación como manos invisibles, codiciosas y pacientes. Jan podría haber asumido que el mago se había rendido o desvanecido en silencio, pero la verdad era mucho más fea. Durante los últimos 2 años, Momón había aprovechado cada pequeña apertura, cada descuido, cada momento de debilidad, para reconstruir su fuerza de manera constante. Había estado creciendo en las sombras, alimentándose del tiempo mismo, esperando la grieta perfecta. Invocando la ayuda del sello mágico, Momón clavó sus ojos ardientes e infernales en el talentoso cadete como si intentara atravesar piel y hueso. No quería revelarlo todo de una vez, quería plantar una pista, una semilla de temor. Su mirada decía, sigo aquí, y te estoy aprendiendo. Con un movimiento lento y deliberado, el hechicero trazó símbolos brillantes en el aire, tejiendo un hechizo sobre la forma dormida de Jan. Los sigilos giraban como cadenas, buscando una entrada a la mente del cadete, una puerta oculta tras la conciencia. La intención era invasiva y despiadada, hackear la mente, apoderarse del cuerpo y convertir al guerrero en una marioneta. Momón no tenía prisa. Planeaba arrancar el control capa por capa, como quien despoja la corteza de un árbol vivo, hasta que la resistencia de Jan se convirtiera en una cáscara hueca. Poco a poco, paso a paso, pretendía ganar la guerra sin activar una sola alarma. Estaba a punto de murmurar lo que haría al final, la última indignidad, el sello definitivo, pero las palabras murieron antes de formarse. Algo en la habitación cambió, sutil pero innegable, como una hoja deslizándose fuera de su vaina. El aire se tensó, e incluso la oscuridad pareció retroceder. El conquistador de monstruos abrió los ojos. La mirada de Jan se enfocó con claridad depredadora, fijándose en la presencia codiciosa que se cernía sobre él. En esa sola mirada, el sueño desapareció por completo, reemplazado por una conciencia fría y una furia mantenida con rienda corta. Suéltame, exigió Jan con voz baja y peligrosa, y su amenaza no necesitó volumen para pesar. Tras sus palabras, un lobo negro mágico tomó forma, silencioso, en tensión, listo para saltar directo a la cabeza de Momón. La intención asesina de la bestia afiló la habitación, convirtiendo la sombra en arma. Momón sonrió como si aquello fuera una lección divertida y afirmó que solo quería probar las habilidades mágicas de Jan. La expresión de Jan se endureció de inmediato, y recordó al antiguo hechicero una promesa anterior: si Momón intentaba algo así de nuevo, lo reduciría a polvo sin vacilar. La advertencia fue calmada, pero llevaba la finalidad de una ejecución.
La ira del antiguo mago estalló ante la negativa del muchacho a entregar su cuerpo, y la tensión se disparó hacia la violencia. Jan estuvo a punto de abalanzarse, listo para terminar la discusión por la fuerza, cuando una voz cortó el momento desde afuera. Alguien preguntó si el cadete estaba entrenando. La interrupción sonó como una campana en una capilla, aguda, inoportuna e imposible de ignorar. Jan se dirigió a la puerta del dormitorio, ahora cauteloso, sorprendido por la intrusión nocturna. No entendía quién acudiría a una hora en la que incluso los cadetes más valientes debían estar durmiendo. El silencio del pasillo al otro lado se sentía antinatural, como si estuviera conteniendo un secreto. Por fin, la puerta de la habitación del cadete de fuerzas especiales se abrió apenas un poco, como si la noche misma fuera prudente. Una delgada franja de oscuridad se deslizó dentro, trayendo aire más frío y un leve olor a piedra. La mano de Jan flotó cerca de donde podría alcanzar un arma en un instante. En el umbral estaba uno de los asistentes de los instructores, con la postura rígida por disciplina practicada. El hombre declaró con sencillez que el instructor jefe Damián estaba buscando a Jan en ese momento. El mensaje sonó oficial, pero la hora lo hacía parecer un cebo. El asistente ocultaba su rostro tras una máscara estándar, del tipo que borraba emoción e identidad en un gesto barato. Sus ojos, sin embargo, permanecieron sobre Jan con una quietud evaluadora y cuidadosa. Hizo un gesto para que Jan lo siguiera, claramente con la intención de escoltarlo hasta el instructor jefe Damián sin demora. Afuera, el callejón de libre comercio de la unidad especial yacía vacío bajo la noche, tragado por un silencio tan profundo que parecía nevada. Ni pasos ni voces, solo el leve susurro de un viento distante. La oscuridad llovía sobre el callejón, absoluta y sofocante, como si el mundo hubiera sido silenciado. Las numerosas ventanas del complejo estaban negras y sin vida, cada una un ojo cerrado en una fortaleza dormida. Todos los que vivían tras esos cristales se habían rendido al descanso. La quietud era tan completa que hacía que la respiración de Jan sonara demasiado fuerte. Caminando detrás del asistente enmascarado, Jan exigió saber por qué lo convocaban a esa hora, especialmente ahora que el examen había terminado. Su sospecha era práctica, no presa del pánico, simplemente se negaba a ser conducido como ganado. El hombre delante no ofreció explicación alguna, solo movimiento hacia adelante. La ruta que tomaron se sentía equivocada. Ya notó los giros, los ángulos, el tramo extrañamente desierto por el que avanzaban, y su inquietud se agudizó con cada paso. Las preguntas se amontonaron en su mente, y las lanzó hacia el asistente silencioso como sondas en busca de debilidad. Jan insistió de nuevo, preguntando si el propio instructor jefe Damián había ordenado esta escolta. El asistente mantuvo la boca cerrada, su silencio más revelador que cualquier respuesta. Los ojos de Jan se entrecerraron, la obediencia sin aclaración era un lenguaje que había aprendido a temer. Sin romper el paso, el asistente deslizó la mano hacia su manga, intentando sacar discretamente un arma oculta. Pretendía atacar desde la oscuridad, creyendo que Jan no notaría el pequeño cambio de postura. La elección era cobarde, pero eficiente, un ataque pensado para terminarlo todo antes de que comenzara. Al darse cuenta de que Jan era más agudo de lo esperado, el asistente giró bruscamente y el arma mortal brilló a la vista. Su movimiento fue rápido y practicado, dirigido a sorprender al joven en mitad de su pregunta. La hoja se alzó con intención asesina, hambrienta de un final rápido. Pero Jan desapareció. Un latido estaba allí, al siguiente simplemente no estaba, sin tropiezo ni advertencia, solo ausencia. El empleado traicionero cortó el aire vacío, su espada siseando inútilmente, y el asombro resquebrajó su compostura enmascarada. Con la misma rapidez, Jan apareció detrás del atacante, lo bastante cerca como para que el hombre sintiera el calor de su presencia. Jan no solo era astuto, se movía como un fantasma moldeado por la batalla. Una luz brillante e inusual estalló en el callejón, breve, antinatural y afilada como navaja, enmarcando el instante en que Jan se vio obligado a combatir contra un nuevo oponente. Recurriendo a la séptima forma del espíritu oscuro, Jan atacó con violencia controlada, canalizando la fuerza a través de un movimiento tan limpio que parecía casi sin esfuerzo. La técnica estalló como un pulso de poder sombrío,
golpeando al villano que se atrevió a atacar en combate cercano. El agresor fue lanzado hacia atrás como si la propia noche lo hubiera rechazado. El atacante se estrelló contra el suelo con fuerza suficiente para sacarle el aliento, luego se incorporó de rodillas, aturdido. Miró hacia Jan, que permanecía firme e imperturbable, habiendo repelido el asalto sin rastro de pánico. La diferencia entre ambos era evidente, uno había cazado, el otro solo había conspirado. Desde una posición más baja, el instructor senior Jack observó a Jan con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa. Quería saber si el cadete había notado esto, la red mayor cerrándose, la audiencia invisible, el verdadero propósito de la escolta. Su mirada era calculadora, como la de un hombre midiendo cuánto problema había provocado. ¿Cómo podría Jan no haberlo notado, después de todo lo que había sobrevivido? La sola sugerencia era insultante. Si Jack quería permanecer oculto, debería haberse entrenado para ser más silencioso, más discreto, más digno del título que llevaba. En la mente de Jan, el hombre no era más que un fanfarrón envuelto en autoridad, descuidado y arrogante. La atención de Jan se desplazó hacia la energía que acababa de brotar del arma de su oponente. No era una intención asesina ordinaria, llevaba una densidad peculiar, una firma que se adhería al aire como humo. La estudió con cuidado, porque el poder siempre dejaba huellas. La hoja era una impresionante espada rojo sangre, cuyo brillo parecía la luz de una herida fresca en la oscuridad. Jan reconoció exactamente a dónde pertenecían tales armas y cómo se utilizaban normalmente, herramientas destinadas a la crueldad autorizada, a ejecuciones que fingían ser justicia. Verla allí, en un callejón, le dijo todo lo que necesitaba sospechar. Manteniendo los ojos fijos en el instructor senior Jack, Jan exigió confirmación, ¿era realmente un instructor senior o simplemente alguien que llevaba el título como una armadura robada? ¿Y sabía el instructor jefe Damián sobre esta emboscada, o era una traición privada? Las preguntas fueron calmadas, pero profundas, obligando a la verdad a salir a la superficie. Jaque maldijo en voz baja cuando Jan señaló lo inaceptable que era ese comportamiento para instructores senior. Jan también mencionó las consecuencias, disciplina, exposición, deshonra, nombres para el tipo de caída que Jack no podía permitirse. La amenaza de rendición de cuentas torció la ira de Jack en algo más feo. A los ojos de Jack, Jan se había vuelto arrogante porque había alcanzado el 5º rango, pavoneándose como si el talento lo hiciera intocable. Peor aún, Jack afirmó que Jan y otros como él simplemente habían tenido suerte en el examen, accidentes afortunados disfrazados de mérito. Pero la suerte, creía Jack, estaba volviendo presuntuosos a estos cadetes, y los cadetes presuntuosos eran fáciles de enterrar. Varias figuras uniformadas surgieron de las sombras a la señal de Jack, cerrando el cerco sobre Jan como perros entrenados. Sus botas eran silenciosas, su formación practicada, y su intención inconfundible. Jaque observó con curiosidad sombría, preguntándose cuánto duraría la insolencia de Jan cuando los números se convirtieran en el arma. Jan sonrió levemente, no por alegría, sino por comprensión lúcida. Ni siquiera él podía derribar a tantos oponentes sin pagar un precio, no mientras estuviera limitado por la incertidumbre y la sorpresa. La realización no fue derrota, sino cálculo, el tipo que hace un superviviente antes de que llegue el dolor. Poco después, el callejón de libre comercio volvió al silencio y la calma, como si la violencia hubiera sido tragada por completo por la noche. La oscuridad alisó la pelea como agua cerrándose tras una piedra. No quedaron gritos, solo el leve eco de pasos que se alejaban. Jan, que había salido victorioso de incontables batallas contra monstruos, ahora estaba sentado en el suelo, atado y restringido. Cuerdas o sellos lo mantenían inmóvil, y su respiración era controlada pero tensa. Esta vez, el valiente joven había sido derrotado por rivales que luchaban como conspiradores en lugar de guerreros. Momón flotaba cerca, confundido por las decisiones de Jan y la contención que había mostrado cuando podría haber escalado hacia una masacre. No entendía ese tipo de vacilación, esa moderación medida frente a la traición. Aún así, le espetó a Jan que guardara silencio, como si el silencio pudiera restaurar el control. Jan exigió saber por qué Jack hacía esto, forzando la pregunta al aire pese a las ataduras.
Alrededor de Jack, otros cómplices murmuraban con impaciencia, instando a su capitán a ocuparse rápido del prisionero y marcharse antes de que alguien lo notara. Su urgencia olía a miedo vestido de uniforme. Jake preguntó a Jan, con un matiz cruel en la voz, si realmente quería saber la razón. Jan respondió sin vacilar, sí, porque quería entender en qué se había equivocado y qué error había invitado esa hoja a su garganta. Incluso atado, sus ojos permanecieron firmes. Entonces Jack se inclinó más cerca y preguntó si Jan recordaba lo que había ocurrido 2 años atrás. La pregunta estaba cargada, pesada de sangre antigua y duelo no resuelto. La noche pareció tensarse otra vez, como si el pasado hubiera entrado al callejón junto a ellos. Jake describió aquel día, Jan y los otros cadetes habían escapado del centro, y la organización había desplegado grupos de persecución para arrastrarlos de vuelta. Los instructores fueron enviados como sabuesos, armados con autoridad e intención letal. Había sido caos disfrazado de procedimiento, y terminó en matanza. Al final, esos perseguidores murieron a manos de Jan, cuando aún era el recluta 974 luchando por sobrevivir. La voz de Jack se afiló al hablar de su hermana menor, una de las instructoras enviadas a perseguir a Jan. Ella estaba entre ellos, y nunca regresó a casa. Jake estaba seguro de que Jan no recordaba su rostro, porque hombres como Jan dejaban cadáveres atrás como las tormentas dejaban ramas rotas. Pero ella había importado, había sido la líder del tercer grupo de persecución, digna de confianza y capaz. Para Jack, su nombre no era una nota al pie, era una herida que se negaba a cerrarse. Jake no había olvidado nada. Creía que la vida de su hermana había sido desperdiciada por una cucaracha como Jan, y esa creencia se pudrió en venganza durante 2 largos años. Recordaba su cuerpo retorciéndose de dolor, la agonía grabada en su rostro, los ojos ardiendo de odio mientras la vida se escapaba, una imagen que lo perseguía como una maldición. Ahora, con Jan atado a sus pies, Jack estaba listo para matar al cadete y finalmente pagar aquel día fatídico con sangre. El instructor senior Jack apretó con más fuerza la espada rojo sangre, cuyo tono cruel atrapaba la poca luz que ofrecía el callejón. Con una certeza sombría, se preparó para descargarla en un arco mortal, convencido de que estaba a punto de enviar a Jan directo al infierno. La venganza y el orgullo afirmaron su brazo, como si el asesinato fuera un deber que hubiera ensayado durante mucho tiempo. Jan permaneció sentado en el suelo, atado y restringido, pero su compostura no se quebró. No forcejeó ni suplicó, simplemente alzó la mirada y pidió, con calma, que lo dejaran ir. La solicitud sonó casi razonable, como la de un hombre que se niega a darles a sus enemigos la satisfacción de verlo temeroso. Con un grito feroz, Jack alzó la hoja afilada muy por encima de Jan, dejando que el momento se prolongara para que el miedo se asentara, si es que iba a aparecer. Quería que su enemigo pagara con su vida la vida de su pobre hermana, el dolor en su pecho retorciéndose en un frenesí asesino. El arma temblaba levemente, no por vacilación, sino por rabia. Jan no perdió la calma. Sin inmutarse, invocó al lobo negro mágico en un latido, un viejo aliado que lo había arrancado de la muerte más veces de las que nadie sabía. La sombra se reunió, los ojos se encendieron, y la presencia de la bestia llenó el espacio con una certeza depredadora, como si la noche misma hubiera tomado forma. Usando la forma de la espada del dragón negro, Jan interceptó la ejecución con una sincronización perfecta. El lobo negro se lanzó hacia adelante y, en un movimiento brutal y decisivo, devoró la hoja de Jack, engullendo la amenaza como si el acero no fuera más que hueso. La huida de Jan de la muerte no fue suerte, sino instinto entrenado y afilado por cacerías interminables. Jake solo pudo mirar cómo el plan se derrumbaba ante él. La oportunidad de ajustar cuentas con su enemigo de sangre fue arrebatada en un instante, dejándolo impotente y expuesto. Su furia no tenía a dónde ir, y esa impotencia cortó más hondo que cualquier herida. Solo entonces Jack comprendió realmente a qué se enfrentaba, un lobo negro que había arrancado su arma y lo había dejado sosteniendo nada más que restos desgarrados, jirones de tela y orgullo arruinado. Sus manos se sintieron de pronto pequeñas, su autoridad repentinamente frágil. Los ojos brillantes de la bestia prometían que la próxima mordida no sería misericordiosa.
La voz de Jan se mantuvo firme al abordar el destino de la hermana fallecida. Admitió que ella había cumplido bien su trabajo, persecución, presión e intención letal, pero habían luchado hasta la muerte, y Jan había vencido. No sentía lástima por alguien que había venido a matarlo, porque la lástima nunca lo había salvado en un campo de batalla. Aún así, a Jan le resultaba difícil creer que Jack y sus hombres estuvieran allí solo por venganza personal. El momento, los uniformes, la coordinación, nada de eso olía únicamente a duelo. Esas palabras sorprendieron visiblemente a los instructores a su alrededor, como si Jan hubiera nombrado una verdad que esperaban mantener enterrada. Jan cambió su peso, preparándose para otra pelea, su postura alterándose pese a las ataduras como si su cuerpo ya supiera lo que venía. Se preguntó, con amargura, si debía llamarlos rebeldes ahora, porque sus acciones no coincidían con ninguna orden legítima. La pregunta no era retórica, era una hoja probando el filo de la traición. La rebelión a la que Jan hacía referencia había estallado en otro tiempo como un levantamiento atronador que sacudió todo el imperio a lo largo del continente. Las ciudades temblaron, los estandartes ardieron y los juramentos se quebraron bajo la presión de la sangre civil. Y, sin embargo, pese a su rugido, el movimiento terminó por colapsar en el fracaso, dejando solo cicatrices y leyendas susurradas. Un pequeño grupo de radicales había logrado reunir una fuerza enorme, atrayendo camaradas desesperados a su causa como el hierro a un imán. Se llamaron a sí mismos el Ejército de la Revolución, engrosando sus filas con promesas y furia. En sus bocas, libertad sonaba como un grito de guerra y una amenaza. De aquel caos surgió un nombre más oscuro, la Orden de la Revolución Roja. El título nació de la espada que portaban sus representantes, un símbolo destinado a aterrorizar tanto como a inspirar. Ver esa hoja era recibir una advertencia, no era protesta, sino ejecución disfrazada de justicia. Sus armas siempre estaban manchadas con su propia sangre, rociada y extendida deliberadamente para intensificar el color aterrador de la hoja. Era ritual e intimidación a la vez, prueba de devoción y promesa de crueldad. El brillo rojo no era pintura, era sacrificio, seco en una amenaza permanente. Cada batalla en la que participaba la Revolución Roja se convertía en un matadero. La sangre no solo se derramaba, empapaba el suelo hasta que la tierra misma parecía recordar la violencia. Los supervivientes hablaban de esas luchas con ojos vacíos, como si evocaran pesadillas que aún sabían a hierro. Su líder creó una técnica diseñada para maximizar el daño, un método que convertía a caballeros ordinarios en brutales amplificadores de ruina. Con ella, incluso un solo golpe podía convertirse en una masacre, multiplicando la fuerza mediante una crueldad disciplinada. Era innovación afilada hasta volverse arma de guerra. Pero la técnica llevaba un efecto secundario despiadado, al activarse, la sangre del usuario comenzaba a arder desde dentro, como si sus venas se hubieran llenado de fuego. El dolor se convertía en combustible, y el combustible en destrucción. El regalo del líder exigía un precio pagado en agonía. Para mitigar esas consecuencias, los miembros de la orden recurrieron al vampirismo, robando vida para enfriar su propia sangre ardiente. No era mito ni romance, era una solución sombría nacida de la necesidad y la crueldad. Se alimentaban para luchar, y luchaban para justificar el alimentarse. Jan les dijo sin rodeos que los rebeldes estaban preparando un motín. Tenían la intención de reunirse con él de todos modos, pero él se había adelantado, ahorrándoles tiempo y arrebatándoles el control. Sus palabras cayeron como un veredicto, sabía quiénes eran y sabía lo que venía. Ahora la curiosidad de Jan se afiló hasta convertirse en sospecha. ¿Actuaban bajo órdenes del instructor jefe Damián, o había otros conspiradores ocultos dentro del centro de entrenamiento? La pregunta abrió la noche en dos, obligando a las motivaciones a salir a la luz. Jan ya no luchaba solo contra hombres, luchaba contra la forma misma de una traición. Jaque escupió un insulto entre dientes, el desprecio goteando en cada sílaba mientras miraba al cadete que se había atrevido a enfrentarlo solo. En su mente, la resistencia de Jan no era valentía, sino arrogancia que debía ser aplastada. Su voz tembló ligeramente, no por miedo, sino por autoridad ofendida. Jan observó a Jack con tensión silenciosa, sin esperar nada bueno de él. No confiaba en las pausas,
las miradas, la forma en que los hombres de Jack cambiaban el peso como lobos esperando una señal. Cada músculo en el cuerpo de Jan se preparó para la siguiente traición, porque la traición tenía un ritmo que él reconocía. Jake no podía entender cómo Jan sabía tanto, como el cadete seguía sacando verdades de la oscuridad como cuchillas. Pero ya que Jan había nombrado la rebelión inminente, Jack decidió que podía matarlo con la conciencia tranquila, como si la rectitud pudiera fabricarse. Para Jack, silenciar a Jan dejó de ser asesinato para convertirse en necesidad. Entonces el villano ladró una orden a sus cómplices, iniciar la Revolución Roja, aquí y ahora, en el callejón. Varios hombres desenvainaron sus pesadas espadas, el metal susurrando al abandonar las vainas. El sonido fue un coro de intención, y la noche respondió con un silencio más frío. Manteniendo los ojos en los criminales que lo rodeaban, Jan comprendió con sombría satisfacción que los acontecimientos se desarrollaban exactamente como había sospechado. La escolta, la máscara, el silencio, todo había sido una trampa. Y ahora que la trampa mostraba sus colmillos, la propia contención de Jan comenzó a aflojarse. Un filo envuelto en aura mágica roja estalló cerca de Jan, formándose como un amanecer maligno en la oscuridad. La luz no era cálida, era violenta, hambrienta y afilada. El aura pintó el callejón con un resplandor sangriento, anunciando la presencia de la orden con arrogancia ritual. Hombres armados estrecharon el círculo alrededor de Jan, sus frías armas entrelazadas con elementos mágicos que siseaban débilmente en el aire. Amenazaban con matar al recluta 974 como si su vida ya estuviera descartada. Su confianza se basaba en los números y el secreto, dos cosas que creían que Jan no podía superar. Jan evaluó su técnica y comprendió la implicación, estaban usando una habilidad especializada contra un caballero de quinto rango. Eso convertía el enfrentamiento en algo más que una lección o un arresto, era un intento de asesinato. Y si elegían la fuerza, Jan respondería de la misma manera, limpiamente, con decisión y sin disculpas. Invocó de nuevo al lobo negro, y la criatura mágica apareció con ojos brillantes y depredadores que parecían reflejar una oscuridad más profunda. La presencia de la bestia estabilizó la respiración de Jan como un himno de batalla. Juntos habían sobrevivido a cosas peores que una banda de cobardes con uniforme. Con una mano poderosa y control preciso, Jan dirigió los movimientos de la bestia para interceptar los golpes entrantes. El lobo negro se movía como una sombra viva, mordiendo y desplazándose para desviar los ataques. Cada desvío resonaba con la certeza silenciosa de un trabajo en equipo practicado, no de improvisación desesperada. El poder de la espada del dragón oscuro se asentó en el agarre de Jan, pesado de intención y técnica refinada. Recurrió al legado brutal de esa hoja, listo para enfrentar a cada atacante de frente. En su postura había una promesa, si querían sangre, se ahogarían en ella. Jake miró a Jan con los ojos muy abiertos e incrédulos, como si la escena se negara a encajar con sus expectativas. Había imaginado a un cadete atrapado, una víctima indefensa, una ejecución fácil. En su lugar, vio a un luchador de pie en el centro de la tormenta, lo bastante sereno como para dirigir el rayo. De repente, el instructor jefe Damián irrumpió en la refriega como un juicio descendente, y los presentes se quedaron paralizados ante la pura fuerza de su intervención. Apenas podían creer lo aterradoramente fuerte que era para alguien aún tan joven. Su ataque llevaba autoridad, habilidad y un poder que hacía que la rebelión pareciera absurda. Sin embargo, Jan, ahora contado entre el escuadrón de cadetes de élite, permaneció en el centro del callejón, empuñando su espada mágica con audaz precisión. Sus movimientos eran ágiles y seguros, cada paso alimentando el impulso en la hoja. Con cada tajo, ondas más oscuras de poder se derramaban hacia afuera, creciendo en tamaño y opresión. En cierto momento, gruesas corrientes negras de magia surgieron y casi engulleron a los villanos que lo rodeaban, ocultando formas y rostros como una marea nocturna repentina. La oscuridad no estaba vacía, parecía viva, presionando contra sus pulmones y su valor. Bajo ese velo sofocante, sus amenazas comenzaron a sonar pequeñas. Una gigantesca franja de magia negra se elevó sobre el callejón comercial como una ola de tsunami, ascendiendo hacia el cielo con ímpetu rugiente. Se arqueó por encima,
lo bastante vasta como para ocultar las estrellas, y por un latido pareció que el mundo había sido partido por la sombra. Incluso los edificios parecieron estremecerse bajo ella. Luego, lentamente, la ola disminuyó, encogiéndose al cumplir su propósito. Ya había atravesado la formación de los atacantes, infligiendo daños brutales y graves a quienes se habían atrevido a golpear a Jan. Cuando la oscuridad retrocedió, dejó devastación detrás, como la marea dejando barcos destrozados. Jake terminó en el suelo junto a una pared, sentado en estado de shock, su cuerpo entumecido por la incredulidad. Su expresión era de desconcierto, como si la realidad lo hubiera traicionado. A su alrededor, los restos de sus colegas yacían esparcidos, y el callejón se sentía de pronto demasiado amplio y demasiado silencioso. Jake recordaba perfectamente que Jan había blandido su espada solo una vez, un único golpe limpio y controlado. Y, sin embargo, ese solo movimiento había terminado vidas, derribando a los compañeros de Jack como si hubieran sido cortados del mismo hilo. La simplicidad del acto lo aterrorizó más que cualquier masacre desordenada. Ahora el criminal no podía entender cómo era posible, como un joven solitario los había destruido a todos en plena calle. La explicación que deseaba no existía en su visión del mundo, solo los monstruos podían hacer eso. Y en su pánico, comprendió que quizá había estado cazando a la presa equivocada desde el principio. Mirando a Jan y al enorme lobo negro a su lado, Jack exhaló la palabra monstruo como una maldición y una confesión. La etiqueta pretendía ser un insulto, pero también llevaba asombro. En ese momento, Jan parecía menos un cadete y más una calamidad con forma humana. Completamente desconcertado, Jack intentó comprender quién era realmente su conquistador. Se convenció de que Jan debía de ser un espía enviado por el Imperio, una hoja oculta plantada entre los cadetes. El miedo exigía una narrativa, y la conspiración era más fácil de aceptar que admitir que Jan simplemente era más fuerte. Tartamudeando, Jack preguntó cómo Jan había descubierto quiénes eran, incluso sospechando que alguien los había traicionado, quizá el propio instructor jefe Damián. La idea hizo que sus ojos se movieran con inquietud, buscando enemigos por todas partes. Cuando los hombres fracasan, suelen culpar a las sombras antes que a sí mismos. Pero Jan, el cadete de la unidad especial, tomó el control del interrogatorio sin vacilar. Dio un paso adelante y estampó su bota sobre la pierna herida de Jack, presionando con crueldad deliberada y medida. Jake gritó, el dolor atravesándolo, y el callejón resonó con el sonido de su arrogancia derrumbándose. Jan metió la mano en su bolsillo con calma precisa y le dijo a Jack que no se preocupara, si respondía bien, no volvería a tocarlo. La promesa sonó casi cortés, lo que la hacía más aterradora. Los ojos de Jan no mostraban misericordia, solo la fría paciencia de alguien que recolecta la verdad. Sacó un colgante con la imagen de sus padres, cuya superficie gastada insinuaba que había sido sostenido en innumerables momentos de quietud. Sosteniéndolo para que Jack pudiera verlo, Jan preguntó si el instructor senior había visto alguna vez esa imagen, o el símbolo que llevaba, antes. La pregunta era simple, pero cargaba el peso de toda una vida. Los ojos de Jack se abrieron de par en par en el instante en que reconoció lo que estaba viendo, y una oleada de emoción y miedo se retorció en su rostro. La reacción fue inmediata e incontrolable, como un reflejo. Era el tipo de expresión que traiciona secretos antes de que se pronuncie una sola palabra. Jake reconoció el símbolo mágico al instante, pero no podía comprender por qué había aparecido allí, en la mano de Jan, en ese callejón. La confusión y el temor lucharon en su mirada, cada uno intentando imponerse. El símbolo no debía estar relacionado con un cadete, y mucho menos con este cadete. Jan agarró a Jack por la parte delantera de su ropa y lo jaló más cerca, su voz alzándose con feroz certeza. Gritó que por fin había encontrado el símbolo que había estado buscando, la prueba que unía demasiados hilos. Jake gimió de dolor, tanto por el agarre como por el terror de quedar expuesto. Jan exigió saber qué significaba el símbolo, suponiendo que se trataba de un blasón familiar o la marca de un gremio con implicaciones más profundas. Más importante aún, preguntó cómo estaba relacionado el instructor jefe Damián con él, ya fuera por sangre, lealtad o traición. La noche quedó suspendida en esa pregunta,
porque lo que Jack respondiera a continuación podría reescribir todo lo que Jan creía saber. Jan no podía descartar la posibilidad de que el mismo símbolo ominoso estuviera marcado también en otros, en desconocidos, en aliados, incluso en personas que sonreían como si nada estuviera mal. Sin embargo, Jack, todavía aturdido por el interrogatorio, no lograba comprender por qué el joven volvía una y otra vez a esa marca con tanta urgencia, como si fuera el único hilo que mantenía unido todo el misterio. Respirando con dificultad, el joven guerrero agitado fijó la mirada en su oponente derrotado, buscando en su rostro respuestas que no estaban allí. Los rasgos del hombre parecían deformarse de una manera que el ojo se negaba a aceptar, y la confusión de Jan se transformó en un temor frío y reptante mientras intentaba, y fracasaba, entender qué le estaba ocurriendo a la piel y al músculo frente a él. Apenas logró pronunciar la palabra símbolo antes de que el aire a su alrededor se volviera extraño, hinchándose con burbujas antinaturales y brillantes que se adherían a su cuerpo como vidrio húmedo. En cuestión de latidos, el hombre comenzó a inflarse como si alguien lo estuviera llenando de aire, su silueta estirándose en algo grotesco y abultado, cada segundo amplificando el horror. Entonces, sin advertencia, el instructor senior del centro de entrenamiento estalló con una violencia final que dejó sin aliento a todos los cercanos. Manchas oscuras, semejantes al alquitrán, salpicaron la pared contra la que había estado apoyado, manchando la piedra y el yeso con una evidencia que no podía explicarse como un simple accidente. Jan, de pie como el vencedor en las secuelas, asumió primero que su oponente se había destruido a sí mismo, un acto de desesperación o despecho. Pero cuando los ecos se disiparon, la comprensión se afiló en algo mucho más inquietante: el misterioso símbolo no era adorno ni rumor, tenía significado, y ese significado podía matar. El mago rechazó de plano esa explicación conveniente, insistiendo en que no se trataba de autodestrucción, sino de un tabú mágico impuesto sobre Jack. Peor aún, el hechicero insinuó que Jack probablemente no tenía idea de que lo llevaba, una cadena invisible enrollada a su alrededor, esperando el momento adecuado para apretarse. Existía un tipo de magia tan insidiosa que no necesitaba fuego ni relámpagos para acabar con una vida. Una sola palabra pronunciada, o una acción específica realizada en el momento equivocado, podía activarla, drenando fuerza, absorbiendo sangre, vaciando a una persona desde dentro hasta que el cuerpo no tuviera otra opción que estallar. Jan no sabía quiénes eran ellos, no realmente, solo que la advertencia llevaba el peso de reglas estrictas e inflexibles. El tono del hechicero dejaba claro que esas personas trataban la seguridad como una ley, y su insinuación, cuidadosamente formulada, casi renuente, pretendía apartar al joven de un error fatal. Después de todo lo que había presenciado, Jan comprendió por fin que se le había dado una pista, aunque fuera débil e incompleta, como una linterna vista a través de una niebla espesa. Aún así, incluso una insinuación tenue importaba cuando la alternativa era tropezar a ciegas en la misma trampa invisible que había reclamado a otros. El símbolo, comprendió Jan, estaba ligado al instructor jefe y a la rebelión latente que susurraba bajo la superficie pulida del imperio. Incluso sus propios padres estaban enredados en esas sombras, y su implicación proyectaba un escalofrío largo e inquietante sobre sus pensamientos. Una mala sensación se asentó en su estómago, pesada y certera, y el valiente cadete resolvió informar todo al instructor comandante Damián, cada detalle, cada segundo nauseabundo. La hechicera, observándolo con ojos agudos y evaluadores, exigió claridad: ¿iría ahora mismo a ver a Damián, o dudaría y esperaría? Su pregunta no era casual, llevaba urgencia, como si el tiempo mismo pudiera decidir si Jan viviría lo suficiente para terminar su frase. Después de todo, Jan había matado a los subordinados de aquel hombre, y quienquiera que hubiera orquestado aquello podría decidir borrar también a Jan para mantener los secretos enterrados. Damián podría haber sido quien enviara a esos combatientes en primer lugar, y la posibilidad flotaba en el aire como humo metálico, desagradable, pero difícil de ignorar. Sin embargo, aun cuando la sospecha parpadeaba, Jan no podía aceptar por completo que Damián ordenara la muerte de su propio alumno. Algo en esa lógica se sentía torcido, como una hoja que no encaja en su vaina, y los instintos de Jan le advertían que la respuesta obvia podía ser una distracción deliberada. Quizá Damián los había enviado esperando que Jan los derrotara, usando su fracaso como prueba,
o como un sacrificio calculado para algún propósito mayor. Girándose con tensión controlada en los hombros, Jan se dirigió al instructor jefe detrás de él, preguntando con cuidado, casi con cautela, si esa interpretación era correcta. El rostro de Damián llevaba su sonrisa habitual, la misma expresión compuesta que siempre había parecido tranquilizadora para el cadete Jan. Pero ahora esa curva familiar de los labios se sentía diferente, pulida, ensayada y difícil de leer, como una máscara que podía ocultar tanto aprobación como algo mucho más peligroso. Desestimó la idea con tranquila certeza, afirmando que nadie con buen juicio enviaría a sus propios subordinados a una muerte segura sin motivo. Las palabras sonaban sensatas, incluso humanas, pero la situación misma ya había demostrado que lo sensato era un escudo frágil en un mundo gobernado por magia oculta. Damián recordaba cómo Jack había estado provocando recientemente a su superior, hablando con la confianza de alguien que creía que las consecuencias eran para otros. Esa insolencia no encajaba con el sentido de orden de Damián, y decidió que el sinvergüenza necesitaba una lección, una impartida no con discursos, sino con fuerza inconfundible. Con un leve giro, el instructor jefe permitió que Jan se marchara y presentara su informe, concediéndole permiso con la facilidad de un hombre que controlaba el ritmo de todo. Antes de que Jan pudiera asimilarlo por completo, Damián añadió una promesa: a partir de mañana, el joven caballero recibiría una asignación real, trabajo que demostraría si pertenecía a la élite. Damián le aconsejó descansar tras el caos que había soportado, su tono mesurado como si los horrores del día hubieran sido solo un ejercicio desagradable. Jan no respondió de inmediato, simplemente observó cómo el instructor se alejaba, la distancia entre ellos ampliándose, y sintió que la inquietud persistía donde debería haber habido alivio. Mientras abandonaban el callejón comercial donde Jan había luchado contra los villanos, Damián habló de nuevo, casi con ligereza, advirtiendo que el nuevo trabajo probablemente se sentiría duro y abrumador dado el nivel actual de Jan. Las fachadas ordinarias y los restos dispersos del callejón hacían que la advertencia pareciera aún más extraña, peligro envuelto en un escenario cotidiano. Afuera, el clima era engañosamente hermoso, como si el mundo estuviera decidido a fingir que nada había ocurrido. Un cielo azul claro se extendía en silencio sereno, mientras altos árboles del bosque se alzaban medio velados por una neblina pálida, sus contornos suavizados como fantasmas tras una cortina. Un tren atravesaba ese paisaje tranquilo a gran velocidad, sus ruedas martillando rítmicamente sobre los rieles. Los árboles pasaban uno tras otro en un desenfoque constante, el movimiento convirtiendo el bosque en franjas verdes y grises que apenas tenían tiempo de existir. Era un tren transcontinental, largo y pesado con numerosos vagones, abriendo una ruta directa hacia las tierras septentrionales de la familia Beowulf. El propio destino llevaba reputación, frío, remoto e implacable, como una advertencia impresa en el horizonte. En el interior, las ventanas del vagón estaban adornadas con cortinas cuidadosamente dobladas, dispuestas para enmarcar el paisaje para los pasajeros que deseaban una mejor vista. La tela colgaba con orden meticuloso, un pequeño lujo destinado a calmar a los viajeros que de otro modo podrían sentir la inquietud de la distancia y la velocidad. En el compartimento de equipaje cercano a una de esas ventanas, la luz del sol entraba en ángulo, iluminando maletas apiladas en una estantería especial. Las bolsas se erguían como testigos silenciosos, cuero pulido y tela gastada por igual, cada una transportando la vida privada de alguien hacia territorio desconocido. Un revisor avanzaba por uno de los vagones escasamente poblados, sus pasos firmes y practicados mientras comprobaba los billetes. El silencio en el interior hacía que cada pequeño sonido se volviera más agudo, el susurro del papel, el suave tintineo de botones, el leve crujido del armazón del tren. Cuando llegó a un hombre con uniforme azul oscuro, el revisor ofreció una disculpa cortés, cuidando de no ofender, y solicitó ver el billete del pasajero. Su cortesía sugería que ya reconocía la insignia, y ese reconocimiento llevaba un matiz de respeto. A Ryan, ahora caballero de quinto rango del escuadrón especial, quien deslizó la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su pase. El movimiento fue fluido pero reservado, como si incluso ese intercambio sencillo tuviera que hacerse con control en un mundo donde los documentos podían decidir el destino. Tras inspeccionar el billete,
el revisor lo devolvió con un asentimiento profesional y le deseó a Jan un agradable viaje a bordo del tren transcontinental. Las palabras sonaron rutinarias, pero cayeron como una fina capa de normalidad sobre una misión que estaba lejos de ser ordinaria. Con sus exámenes terminados, uno podría haber esperado que el talentoso guerrero viajara en silencio, libre al fin para respirar y recuperarse. Desde fuera, incluso parecía tranquilo, sereno, compuesto y disciplinado, como un hombre que simplemente regresaba a casa. Pero esa calma era una fachada, porque no se trataba de un viaje de placer. Jan se dirigía a las tierras del norte para cumplir una misión específica, asignada con urgencia y propósito, un deber que no permitía espacio para comodidad ni vacilación. Tras los exámenes, cada cadete superviviente fue oficialmente investido como caballero del escuadrón especial, promovido por resistencia más que por ceremonia. No hubo celebración prolongada ni transición suave, solo despliegue inmediato, como si el imperio pretendiera usar sus hojas afiladas en el instante mismo en que eran forjadas. Los combatientes fueron dispersados hacia el este, oeste, norte y sur del imperio, enviados hacia afuera como radios desde una rueda central. En términos prácticos, significaba cruzar todo el continente, climas distintos, amenazas distintas y diferentes tipos de muerte aguardando en cada dirección. Cada región cargaba con su propio conjunto de tareas. Casa Eberainé, al mando de 80 soldados bajo su autoridad, fue enviada al llamado Este de la Muerte, donde la frontera presionaba contra tierras que se susurraba pertenecían a los propios muertos. El extraño Oeste, marcado por fenómenos antinaturales y plagado de monstruos, fue asignado a Roman junto con un destacamento de 50 militares. La mera descripción sonaba como una pesadilla vestida de geografía, el tipo de lugar que reescribe las reglas de la supervivencia. El sur azotado por tormentas, donde el clima violento y los piratas dominaban las aguas, se convirtió en el destino de 60 soldados de alto rango. Era un teatro de caos, donde el propio cielo atacaba y el mar ocultaba enemigos con rostros sonrientes. Y el gélido norte, fronterizo con los territorios bárbaros congelados, recayó en Jan, el caballero mejor clasificado, acompañado por otros 3 combatientes. La asignación se sentía como honor y castigo a la vez, como si el imperio quisiera comprobar si la excelencia podía resistir un frío que quebraba huesos y voluntad por igual. Solo un puñado de personas se había ofrecido voluntario para las tierras del norte, y Jan entendía por qué. Las leyendas insistían en que el frío allí era tan despiadado que incluso los dragones podían congelarse en pleno vuelo, sus alas endureciéndose en ruina quebradiza bajo un cielo implacable. Jan consideró, extrañamente, que era un resultado favorable para él. Menos compañeros significaban menos ojos vigilándolo, menos voces intentando guiarlo, y más espacio para pensar, especialmente en un territorio donde la soledad podía ser tan valiosa como el acero. Cuando miró de reojo, vio al escuadrón elegido para viajar con él, y la visión no tranquilizó en absoluto al caballero de élite. Algo en esa agrupación parecía cuestionable, menos como una planificación estratégica y más como una disposición intencionada para provocar fricción. Los compañeros de Jan en la misión al norte eran los caballeros de 6º rango Cruel y Lorena, junto con la caballero de 8º rango, Cheryl. Sobre el papel parecía un equipo equilibrado, en la realidad, se sentía como 3 chispas colocadas junto a yesca seca. Para Jan, era como si las 3 espinas más afiladas en su costado hubieran sido reunidas en un espacio confinado. Cruel, llevando la malicia como perfume, se burló y llamó a Lorena princesa aferrada a Jan por despecho y venganza, torciendo cada palabra para herir más de lo necesario. El despiadado caballero del escuadrón especial continuó con sus comentarios ofensivos sin pausa, disfrutando de la incomodidad que generaba. Lorena respondió a sus burlas con una mirada firme y silencio deliberado, negándose a recompensarlo con ira, como si hubiera aprendido que ignorar el veneno era a veces el único antídoto. La callada y modesta Cheryl pidió a Cruel que dejara de usar ese lenguaje, su voz cuidadosa pero firme. Sin embargo, pareció insinuar que Lorena misma podría estar pensando lo mismo que Cheryl se atrevía a decir en voz alta, y esa sugerencia, por inocente que fuera, golpeó a Cruel como una bofetada, encendiendo su temperamento. Furioso, Cruel estalló ante las palabras de Cheryl, erizándose como si hubiera sido humillado públicamente.
La desestimó como sirvienta y trató su preocupación como insolencia, y el insulto hirió visiblemente a la joven, su postura tensándose mientras se apresuraba a negar la acusación y defender su dignidad. La dama de octavo rango repitió su nombre como si insistiera en su derecho a ser reconocida, luego explicó cómo ella y la señorita Lorena se habían hecho amigas durante la prueba en Dwight Ridge. Sus palabras llevaban una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, como alguien que relata un vínculo que le importa profundamente. Cuando Lorena había salvado a Cheryl, la gratitud se convirtió en lealtad, y Cheryl eligió la amistad como respuesta al miedo. Desde entonces, dondequiera que Lady Beowulf iba, Cheryl la seguía, a menudo desapercibida, a menudo desprotegida, porque nadie más intervenía por ella. Así que cuando finalmente habló e insinuó que Cruel debía cerrar su boca sucia, creyó que estaba expresando lo que Lorena misma habría dicho si hubiera decidido contraatacar. Pero Cruel no quería oírlo de labios de Cheryl, ni siquiera si sus palabras contenían verdad. Quería que la condena viniera de la propia Beowulf, la voz de Lorena, la autoridad de Lorena, porque sólo eso satisfaría su retorcida necesidad de ser visto, desafiado y reconocido. El cruel caballero pasó luego a las amenazas, dejando que su tono se afilara en algo más feo, algo destinado a asustar a Cheryl hasta el silencio. La hostilidad irritó los nervios de Jan, y se preguntó, con creciente irritación, por qué no podían simplemente viajar en silencio como soldados disciplinados en lugar de pelear como niños. Mirando con dureza a su compañero, Jan notó que los ojos de Cruel no estaban realmente puestos en Lorena en absoluto, ni con preocupación, ni con respeto, ni siquiera con odio genuino. Cruel había elegido las tierras del norte por una razón privada y singular, y fuera cual fuera esa razón, lo hacía parecer menos un compañero de equipo y más un problema esperando convertirse en desastre. Todo era por culpa de Jan, por aquel mismo muchacho que una vez había compartido banco con él como si no significara nada, como si fueran iguales aunque fuera por un segundo. Para Cruel Dwight, aquel momento ordinario se convirtió en un insulto de por vida, y el caballero había elegido las tierras del norte por una oportunidad simple y cruel, finalmente poner sus manos en la garganta de Jan y acabar con él. Cruel Dwight seguía reviviendo su primer encuentro en su mente, girándolo como una hoja para encontrar el filo más afilado. Ahora comprendía con amarga claridad que su odio había comenzado allí mismo, cuando vio por primera vez al joven recluta del centro de entrenamiento, Jan, comportándose con esa confianza silenciosa que hacía que Cruel se sintiera pequeño sin que se pronunciara una sola palabra. Y estaba aquel episodio humillante que nunca pudo olvidar. Jan se había deslizado detrás de él sin hacer ruido y le había tirado de la oreja como si estuviera disciplinando a un niño. Ese gesto único y sin esfuerzo se grabó en el orgullo de Cruel, y desde ese día la presencia de Jan se convirtió en una irritación constante, una astilla bajo la piel que solo se profundizaba con el tiempo. Ahora ya no estaban confinados por las reglas del centro de entrenamiento, los horarios y los instructores vigilantes. Aquí, sobre los rieles, el bruto agresivo, hirviendo de odio hacia sus compañeros, podía atacar en cualquier momento, y la fina capa de trabajo en equipo parecía lista para resquebrajarse bajo la presión de su rabia. El caballero aristocrático deslizó la mano bajo su capa y sacó una hoja afilada con facilidad ensayada, el metal captando un leve destello de la luz del vagón. Su intención era inequívoca, pretendía abatir a Jan en el espacio estrecho y vulnerable donde los gritos serían devorados por el rugido del tren. Pero Cruel no podía hacerlo sin ser notado, ni siquiera con toda su malicia, porque su propia obsesión lo traicionaba. Dudó, calculando, saboreando, debatiendo cuántas veces debería apuñalar, hasta que la tensión hizo que sus ojos se desorbitaran con intensidad maníaca, como si la fantasía de la violencia importara más que el acto en sí.